Gracias por la grabación y el apoyo técnico y tecnológico. Yo estoy aquí atento de sus comentarios, ya sea a través del chat o bien abriendo su micrófono, interviniendo. En fin, somos poquitos, ¿no? Sí, somos poquitos. Sé aquí el programa que abra para ver si hay más, pero bueno, a los que están con su cámara encendida los tengo aquí delante, así que cualquier cuestión que alcen la mano, que tal, estaré atento, ¿no? Entonces, comienzo un poco como con el orden del día. ¿Qué vamos a ver, no? Entiendo que, bueno, pues ustedes obviamente traen un background que me supera, ¿no? Hola, José Alfredo. Que va más allá de lo que yo voy a decir esta noche, pero pues intento también de alguna forma hacer como una especie de recuento, síntesis e insertarme en el programa. Entonces, la primera cosa del orden del día es mi particular crítica al derecho penal electoral, ¿no? Es decir, vamos a partir de ahí porque al final de cuentas, esto nos va a permitir saber si eventualmente esto choca con las libertades informativas, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, ¿no? En esta idea de la interpretación constitucional o de lo que sofisticadamente llaman control constitucional y convencional, pues lo que marca el artículo primero constitucional es muy claro, ¿no? Buscar la norma que sea lo más beneficiosa posible y si no se puede, entonces buscar la que sea la menos perjudicial, ¿no? Entonces, en un efecto maximizador, entonces eso pasa con todo el ordenamiento y está transversal. Entonces, por eso la primera orden del día es ¿qué supone el derecho penal electoral? Segundo punto, ¿cuál es el espacio en el que se desarrollan esas libertades informativas que denominamos modelo de comunicación política? Entonces, ahí vamos a tener el contexto normativo para abordar después, en tercer lugar, ya concretamente el derecho penal aplicable a las personas que se dedican a la comunicación política y en qué puede chocar con las libertades informativas, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Entonces comenzamos con la primera parte. Insisto, ahí es donde ustedes me llevan ventaja y por eso les ruego que en la medida de lo posible me apoyen con sus comentarios, ¿no? Diciendo, pues eso justo el profesor o la profesora dijo, a propósito, yo me he ido formando una idea sobre estas cuestiones, ¿no? Me gusta mucho empezar así por varias razones. Una, porque apelando a este método constructivista, o sea, es decir, de partir de la idea que estamos justo construyendo una explicación sobre por qué deben limitarse en su caso las libertades informativas y en su caso ser sancionadas penalmente. Entonces, por ese, digamos, por ese efecto, ¿no? Entonces, vamos de alguna manera también a cuestionar, incluso casi, esta es la parte del constructivismo, ¿no? Académico o docente, donde dice, ¿y por qué ustedes eligieron un diplomado de esta naturaleza? Es decir, aquí ya la clase se va de aquel lado, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, normalmente en el formato de clase magistral, pues, quien va llevando la batuta, pues va diciendo, y este es el contenido, apréndanlo, este es el siguiente contenido. Y aquí, más bien, el que pregunta soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes consideran que es importante en 2023 seguir hablando de derecho penal electoral? ¿No? Y esa pregunta se vuelve fundamental, pues, para todo lo que después veremos, ¿no? Entonces, yo ahí por eso les decía, lo vería como una especie de crítica, ¿no? Y
Y entonces voy a dar algunos argumentos que pueden ser interesantes, ¿no? Empiezo con una cosa absolutamente coyuntural, que quien ya me ha seguido en otras clases sabe que esa es un poco la metodología que utilizo. Audioserie Cielo de Valle, Valle de Cielo Gris. Valle de Cielo Gris. Es una audioserie de Spotify, Valle de Cielo Gris, producida por mexicanos y mexicanas, muy curiosa. Se presenta como una audioserie de terror cósmico, ¿no? En breve voy a hacer una capsulita sobre la primera temporada, pero la segunda temporada tiene que ver con lo que estoy diciendo. Exacto, Jaime, ¿ya la escuchaste? Qué gusto, ¿sí? No, más que he escuchado, qué buena la recomendación, pero soy fan de Lovecraft, entonces conozco un poco de su panteón y del horror cósmico. Entonces, gracias por el tip, la voy a escuchar y ahí veo mis Lovecraft. Sí. Te va a fascinar. Si te gusta Lovecraft, te va a rayar. Esta audioserie está loquísima, pero sí, es muy Lovecraft. O sea, mira, con esto te la voy a vender. Es un pueblo de México que no existe, o sea, que no está en ningún lugar, ¿no? Entonces, gracias a esa peculiaridad, este pueblo tiene reglas distintas, tiene cosas distintas, exacto. Entonces, y hay un chorro de monstruos y de cosas que suceden en ese pueblo, ¿no? Pero lo interesante es que, curiosamente, las dos temporadas se basan mucho en lo electoral y en la política, ¿no? O sea, desde el segundo episodio te enteras que hay una vacante en la alcaldía porque el otro alcalde, ahí va el tema, el otro alcalde lo encarcelaron por delitos electorales. Así de plano. Lo encarcelaron y el cabildo tomó esa, entonces se llama, o sea, es un gobierno como colectivo, pero el cabildo se llama la autoridad actuante, una cosa así, ¿no? Sí, eso es peculiar, ¿no? Eso es paradójico de que hayan asumido. Yo siento que tenían, que no lo he rastreado, pero siento que hay una marcada influencia, o incluso indirectamente, a lo mejor los creadores ni siquiera saben que están haciendo un homenaje a Lovecraft, pero es clarísimo, a lo mejor escucharon otra cosa que sí se basaba en eso, ¿no? Y bueno, pero aquí lo interesante es que no les voy a spoilear la primera temporada, pero en la segunda temporada, el final de la primera temporada hay elecciones, las 7 pruebas del poder se llama, que enfrenta el nuevo alcalde, que era el jefe de la policía. Pero aquí en la segunda temporada, y me llamó la atención porque yo estaba escuchando la serie cuando venía yo a dar clase, para recordar como la independencia de ese pueblo, la fiesta más grande, que es la fiesta de la remembranza, así se llama, establecen, ahí les va, ¿no? Un día de absoluta libertad de expresión. O sea, no se va a sancionar cualquier cosa que se diga, ni en el tono en que se diga. Pero me llamó la atención porque, aunque claro, eso hace como mucha referencia a La Purga. ¿Alguien ya vio esa saga? ¿Sí? Bueno, entonces, porque La Purga es en términos de argumentación jurídica, es una reducción al absurdo. O sea, es decir, ¿qué pasaría si hubiera un día en el que los crímenes son permitidos, los delitos son permitidos, ¿no? Pero lo que plantea esta audioserie es qué pasaría si hubiera un día en que los medios de comunicación y las personas a través de redes sociales pudieran decir lo que les diera la gana sin tener ninguna repercusión, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante porque, o sea, lo que supone es el pensar qué pasaría, supone indagar sobre a qué le tenemos miedo, o sea, por qué sancionamos ciertas cosas. O sea, ¿por qué existe un derecho penal electoral? O sea, para sancionar qué cosa, qué es a lo que le tenemos miedo que suceda. ¿Ya vieron por dónde empecé, no? Entonces,
Y normalmente, fíjense, hay una cosa que funciona como una especie de petición de principio, ¿no? O sea, uno da por sentado que el derecho penal electoral es necesario, punto número uno, o sea, que no habría otras formas de solucionar los problemas que tenemos a nivel electoral. Y entonces, curiosamente, el derecho penal electoral se vuelve como un tema coyuntural, un tema de lo urgente y no de lo importante. O sea, estamos tapando huecos, pero no estamos viendo cuál es el origen de esos temores, de esos miedos. Y curiosamente eso lleva a una postura, digamos, subsecuente, que es que lo que tenemos que hacer es tener un derecho penal más severo, un derecho penal electoral más severo. O sea, es como una cadenita, ¿no? Y entonces, insisto, aquí la cuestión sería ponerse un poco antes. Esto es un poco como el cine de González Iñárritu, ¿no? O sea, empiezas con el final, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tener un derecho penal electoral para sancionar quién? ¿Y quién sancionaría a quién, no? Entonces, dicho esto, en lo que estamos viviendo, es de sumo interés, me imagino, para todas y todos, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Impunidad absoluta. O sea, si les pareció pues muy fantasioso que pudiera haber un día de absoluta libertad de expresión, y esta serie de terror cósmico lo presenta como una cosa, eso, de temer. O sea, a los mexicanos, a las mexicanas, le tenemos miedo a que hubiera libertad de expresión absoluta. Piénsenlo un momento. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué están aquí? ¿Qué esperan recibir de este diplomado? Las herramientas y los instrumentos para sancionar qué cosas. Y claro, porque, insisto, parece como una obviedad, ¿no? O sea, es que sí, claro, justo tú nos los estás diciendo. O sea, es decir, hay una violación constante a la legislación electoral o sea, nadie le tiene preocupado, ¿no? O sea, bueno, más bien a todos nos tiene preocupados, pero no vemos que se vaya a solucionar en el corto plazo, ¿no? Y aquí lo interesante es que los efectos son inmediatos. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, ¿cómo mides el impacto de una noticia que se difundió a través de redes sociales? Entonces empiezan los actuarios, ¿no? O piensan, bueno, porque el número de personas al que llegó multiplicado por lo que se compartió, por los likes, por no sé qué, el algoritmo, tal, y podríamos llegar a una especie de fórmula, ¿no? Pero en realidad es una fórmula numérica que jamás va a llegar a determinar cuál fue el impacto, vamos a decirlo así, real o material en un sector, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el inicio de todo esto, no? Y, a ver, voy a manejar una hipótesis y la vamos, si quieren, trabajando a lo largo de la sesión, ¿no? La hipótesis es que todavía en México consideramos que tenemos una deficiente cultura cívica. Ese es el gran tema. O sea, el tema es que queremos sancionar a alguien que va a manipular o a alguien más, ¿no? Y que a través de eso va a vulnerar algunos de los principios constitucionales relativos al derecho electoral, ¿no? Entonces ya cambió, ya no es, o sea, es el policía, es la sanción, es el delito electoral, ¿no? Sino es otra cosa. O sea, hay algo por sobre el derecho penal electoral. ¿Sí lo ven? Exacto, Jaime. O sea, es un sistema basado en la desconfianza. Y entonces, como todos desconfiamos de todos, entonces lo que hay que hacer es poner más controles, poner más candados, poner más sanciones, poner más delitos, ¿no? Pero yo aquí lo que estoy tratando de mostrar es que hay algo más arriba. ¿Qué es eso que hay más arriba?
Entonces, justo por eso empecé diciendo lo constitucional, lo convencional, ¿no? Lo que hay más arriba es el principio de equidad. Ese es el secreto, ¿no? O sea, el derecho penal electoral está supeditado al principio de equidad constitucional. Sí lo ven. No sé si incluso se los habían dicho antes en este diplomado. O sea, el bien jurídico tutelado es eso, que al final de cuentas, quien participa en lo electoral tenga, y lo decimos muy coloquialmente, fíjense, eso se debería de hacer algo, le llamamos piso parejo. Todo mundo entiende en México a qué nos referimos con piso parejo. Quizá no entienden qué es el derecho penal electoral, pero entienden el concepto de piso parejo. Entonces, lo que está sancionando el derecho penal electoral es el abuso, el hacer el piso disparejo. Pero ¿no les suena que eso tiene cola, tiene historia? O sea, ay, hijo, no me traje el periódico. Oye, había una buena caricatura, a ver si ahorita voy por él. Pero, o sea, entonces vienen todos los fantasmas de el tapado, el dedazo, ¿no? Los arreglitos, ¿cómo se los arreglos en lo oscurito? O sea, vienen todos esos fantasmas. Y entonces, claro, es que el tema es que no hay piso parejo. ¿Y saben qué? Perdón, no lo habrá. No lo habrá, porque ya hay actores políticos que usando los privilegios o los accesos que tienen a ciertas cosas, se adelantaron, ya lo hicieron, ya hay una repercusión. O sea, aunque discutamos y sancionemos y lo que sea, ya hay un impacto que me parece incluso es casi imposible de medir. O sea, ya, se nos va a decir todavía más, ya hay delitos electorales que no se van a perseguir. Porque yo camino para acá, vi el libro tal, del editorial tal, del señor tal, ¿no? Cuyo título del libro es Este es el futuro de México, ¿no? Pero es un libro, no está llamando al voto, no está, ¿no? Sí se vislumbra revistas en el Estado de México. ¿Dónde estás, Jaime? En Yucatán. Bueno, sí, yo aquí vi libros, pero sí es cierto, en el Estado de México había revistas, ¿no? Que además revistas que no existen, ¿no? Entonces, el tema es eso. O sea, el tema es que, híjole, bueno, pues cómo decirlo, ¿no? Bueno, sí hay que decirlo porque estamos justo ahí, ¿no? O sea, que al final de cuentas, el derecho penal electoral es sumamente ineficaz. Y un derecho penal que es ineficaz, pues es como si no hubiera nada, ¿no? Si me explico. ¿Y por qué? O sea, van a decir, bueno, ¿en qué te basas, no? Pues las fiscalías, por ejemplo, ¿no? O sea, las fiscalías, como están confeccionadas, no pueden tener la fuerza ni la eficacia que se requeriría, ¿no? Y eso entonces dirían, bueno, es que en general el derecho en México y el derecho penal en México, pues es deficiente. O sea, y aquí entonces viene una reflexión. Todavía estamos en el primer punto, de crítica al derecho penal electoral. Aquí viene un tema apasionante, ¿no? Porque, y entonces todos los esfuerzos que hicimos para transformar nuestro sistema penal, ¿dónde están? Toda esa inversión multimillonaria que se hizo para modificar concretamente el derecho penal, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Tendríamos que tener, bueno,
No me gusta a mí la perspectiva, pero tendremos que tener superfiscalías y superfiscalías electorales que ya ahorita estuvieran sancionando todo eso, ¿no? Porque ya repasen el catálogo de delitos, ya sin haber empezado las campañas, ya se cometieron todos. Y ¿saben qué? Además, públicamente. Entonces, perdón, pero entonces, ¿qué están estudiando? ¿Sí me explico? ¿O qué estamos estudiando? Es importante empezar así la clase porque de aquí empezamos a construir, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver salidas, pero es como, esto es el constructivismo, digo yo, es muy psicoanalítico, porque hay que tocar fondo, o sea, hay que decir, sí, pues la verdad sí, ¿no? Así tenemos un derecho penal electoral sumamente deficiente, ¿no? Y tampoco creo que aumentando las penas se va a solucionar, porque ¿por qué es deficiente? Porque no se cumple con el tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Esa es la gran cuestión. O sea, si se quiere utilizar, se utiliza discrecionalmente, ¿no? Y entonces ahí creo que es por la parte que tendríamos más que reflexionar. Ahora, hipótesis, ¿no? Y más bien posibles planteamientos o soluciones. Una es que el derecho penal electoral solo, por sí solo, no va a lograr todo lo que estamos deseando que se logre, ¿no? Es imposible. Es imposible porque lo que estamos tratando de hacer es cambiar una cultura que tiene, hay quien dice, más de un siglo siendo así. Entonces, pues no lo vas a cambiar porque, pues, o sea, al final de cuentas, todo el sistema está diseñado de ese modo, ¿no? O sea, así tú vas a algunos pueblos que te dicen, aquí estamos esperando a que nos vengan a decir qué nos van a dar por el voto. O sea, ya están esperando, o sea, ya se están armando las listas, ya se está viendo cómo se van a distribuir tal o cual programa social, qué se va a hacer. O sea, ya, o sea, y la gente lo sabe, lo espera, es parte de una forma de ser, de una vida social, no sé cómo explicar, ¿no? Entonces, por eso sé que el derecho penal electoral no lo va a lograr así. Entonces, ¿qué se requiere? Pues súmenle todo lo que quieran. Capacitación, divulgación, educación, más involucramiento de las personas pues eso, en los procesos políticos para que no terminen solo siendo la colita de lo electoral que recibe la dádiva a cambio del voto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo cambiamos eso? Esa es la cuestión que tenemos, ¿no? ¿Cómo al final hacemos más democrático este país, involucrando realmente a la gente? Y ya de ahí pues se derivan otros problemas que tienen que ver con la violencia. Y creo que este es del primer punto que había que atender o atacar, esa es la parte más compleja, ¿no? El tema es que como otros espacios donde el derecho se manifiesta, en el derecho penal electoral hay un alto grado de violencia. O sea, de violencia para ejercer el propio derecho electoral y de violencia involucrada en el sistema electoral. A ver, me explico en esta clasificación o distinción, ¿no? O sea, el derecho penal electoral tiene una carga de violencia porque se utiliza, como dije, no de manera igualitaria, no se maneja de manera eficaz o eficiente, ¿no? Y entonces eso genera, pues, que
que haya esta violencia intrínseca al sistema electoral, ¿no? En donde pues hay gente que es chantajeada, hay gente que es amenazada, hay gente que, pues que finalmente vota con un vicio en la voluntad, ¿no? No vota libremente, sino vota haciendo consideraciones que le implican alejarse de esa violencia, ¿no? Y esa violencia puede ser violencia económica, ¿no? O sea, decir, porque si no voto así, pues no voy a tener tal cosa. Y eso es violencia económica, ¿no? Hay muchos tipos de violencia involucradas en ese, ¿no?, ejercicio. Y luego, violencia intrínseca al sistema electoral y concretamente a las elecciones, pues porque cada elección es más violenta, más gente muere, es más difícil ejercer los derechos políticos electorales en muchos contextos locales, ¿no? Entonces, digamos, esa es otra violencia, es otro tipo de violencia, pero que también termina impactando en los derechos políticos electorales, ¿no? Porque pues si no puedes salir a votar por miedo a que te pase algo, pues también eso impacta, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el derecho penal electoral puede ser o muy concreto o muy amplio. O pónganlo de este modo, podríamos estar hablando de derecho penal y derecho electoral como un binomio. O sea, yo entiendo que el Estatuto Epistemológico Autónomo es derecho penal electoral, pero también hay muchas vinculaciones que luego dejamos de lado entre derecho penal y derecho electoral, que podrían analizarse o desarrollarse justo en ese contexto, ¿no? Bueno, hasta aquí acabamos con la primer punto u orden del día. ¿Dudas, comentarios? Les digo, aquí es donde más podrían ustedes intervenir porque ya traen un background, ¿no? Que han pensado, porque se inscribieron a este diplomado. Sí, adelante, Jaime. Pues ya lo había comentado en otras clases. Yo siento que, como usted dice, es un sistema basado en la desconfianza. No solo también hay una falta de valores culturales cívicos, ya no creemos en las instituciones la mayor parte de las nuevas generaciones, ¿no? Pues ya sé que pasa, pero yo siempre lo repito, siento que la única manera de cambiar el sistema es tal vez derecho comparado, obligar a la gente a votar. Yo siento que eso sí movería el sistema, ¿no? Como en Brasil. Dame un minuto, espérate. Es cuanto en mi comentario. Perdóname, Jaime. Es que vinieron acá a decirme una cosa y entonces estaban asomando. Sí, bueno, si me lo puedes repetir otra vez porque, perdón, pero... Sí, que yo siento que más idóneo, en vez de tal vez lograr una equidad en la contienda, que es el fin que habíamos comentado, que es la ley penal electoral, ¿no? Siendo que la única forma de votar el sistema, cambiar la jugada y votar las estructuras es obligando a la gente a votar, ¿no? Siento que todas esas estructuras, ese sistema que tienen y estrategias de parte de los partidos, ellos tienen la seguridad de que hay una baja participación. Ellos saben que ni mover, o sea, es imposible mover y despertar a la gente con lo que usted dice que es educación, en compartir, porque hay gente que de plano siento que nunca va a votar. Bueno, es mi impresión, ¿no? Yo sé que es muy fatalista, ¿no? Siento que la única forma es tal vez crear una iniciativa como en Brasil, que yo sé que en su sistema electoral te obligan a votar y una vez de que te obliguen a votar, pues ya sería muy difícil cómo manejar toda esa población, ¿no? Pero pues es una idea mía, ¿no? Es cuanto.
Ya, no, o sea, todo aquí vale, porque la verdad es que con lo que hemos hecho no ha funcionado, ¿no? Entonces, hoy justo esta generación está criticando conceptos como democracia participativa, democracia deliberativa, estamos criticando el principio de representación, ¿no? Estamos, pues, buscando conceptos como sociedad civil, derecho a la participación política, o sea, estamos buscando otras vías, porque efectivamente frente, digamos, a esta apatía, a esta despolitización de la sociedad, por lo que sucede es que entonces las personas que tienen ese control, ese poder, ese monopolio, pues no incentiva nada, ¿no? O sea, como dicen, entre menos burros, más solotes, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, y también nada más para aprovechar, sí es cierto, tal vez no sea efectivo si hablamos en temas pragmáticos el derecho penal electoral, porque no cumple la función. Unos podrían hasta decir, entonces, ¿para qué invertimos dinero en eso? Pero pues no sé si es conformista lo que voy a decir, pero sí, imagínate si así estamos con un sistema, entre comillas, andamiaje jurídico para sancionar estas conductas antidemocráticas. Imagínate cómo sería si no existiera esto, ¿no? Yo creo que sería peor. Entonces siento que cumple un fin. A no tenerlo, pues es mejor tenerlo, ¿no? Es cuanto. Sí, fíjate que yo justo la semana pasada escribí una cosa para Axis que fue, pues yo diría polémica, ¿no? O sea, pues que incluso generó así como, pues, como descontento, vamos a decirlo así, ¿no? Justo frente al tema de esto que estamos comentando del abuso, ¿no? Porque a mí me suena insensato todavía hasta hoy que haya gente que no sepa ni cómo explicar eso de las pre-campañas, ¿no? Le dicen así, pre-campañas. Y dije, no, es que no me cuadra, o sea, no me cuadra que tengamos que estar como persiguiendo, sancionando, así, ¿no? O sea, tiene que haber otra solución distinta, ¿no? Que es un poco en el tenor de cosas que vengo diciendo, ¿no? Entonces, a mí dije, a ver, ¿y si lo hacemos al revés? O sea, ¿y si al final mejor quitamos las campañas? O sea, y ya estoy tocando el punto número 2, ¿no? O sea, al final de cuentas, el concepto de campaña electoral tenía sentido pues cuando el candidato o la candidata salía, hacía un recorrido por distintos lugares, se presentaba, había actos públicos. Pero a mí me parece que hoy ya no tiene sentido. Tenemos redes sociales. Entonces, en realidad, lo que estamos asistiendo es a una especie de oxímoron, ¿no? Campaña permanente. Siempre estamos bajo una campaña. Entonces, tenemos herramientas que ya son anacrónicas. Dice, no sé si ven como es como un juego, ¿no? Es decir, es que se están adelantando mucho, ¿no? Y entonces quedamos las precampañas. Ya se adelantaron demasiado, ¿y ahora qué hacemos? Pues es que no, o sea, obvio, no se van a ajustar esos tiempos, porque de eso se trata, de no ajustarse a esos tiempos. Entonces, ¿por qué no extendemos todo? Siempre estamos, y eso se llama modelo de comunicación política. El modelo de comunicación política no se detiene, está siempre constante. Entonces, eso me dice, eso lleva a una fiscalización mayor, posiblemente. Pero entonces pensemos justo un sistema en el que esa fiscalización sea constante, no se base en periodos, porque ya vimos que esos periodos dejaron de existir. Sí, Elvia. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Decíamos en una clase pasada con otro profesor que entonces nos está llevando a plantear a la reproducción del sistema a través de sus instituciones, a través de su diseño institucional. El diseño institucional creado para la reproducción del sistema. Pero en esas instituciones que en este planteamiento que se hace está diciendo, bueno, esa institución es altamente, o nuestro derecho penal es altamente ineficiente. Pero entonces
estaríamos hablando de una cuestión de una institución, pero también de personas. Y de esas personas que integran esas instituciones. Y no solamente las personas que integran esas instituciones, sino las otras instituciones o las otras personas en las otras instituciones como los partidos políticos, en donde si bien comenta que las campañas, ¿para qué? Si hay un medio en el que se puede difundir ampliamente, siempre estaríamos olvidándonos de ciertas poblaciones a los que no se puede llegar. Y la pandemia demostró justamente eso, que hay poblaciones en los que estos medios o estos dispositivos no son, no están para mucha gente. Pero yo también me pregunto, yo me sumo a eso, yo me pregunto, ¿y las campañas? ¿Qué dicen en las campañas? ¿Realmente hay contenido programático? ¿Hay propuestas? O también una de las cuestiones que nosotros tendríamos que ir a caminar es hacia el voto, al voto programático, que realmente la ciudadanía se interese, no por personalidades, sino por qué es lo que te están proponiendo, cuál es el modelo de país, cuál es la solución a ciertos problemas, porque los ciudadanos vemos una serie de recursos económicos corriendo, pero que no lo ves plasmado en un programa concreto que abarque realmente las problemáticas de la localidad en la que se están promoviendo como candidatos y que te den soluciones. Y entonces dice, ¿dónde están aquellos mexicanos pensantes que pueden aportar? ¿En qué se está gastando el dinero? Yo me sumo a estas dos cuestiones que tanto mencionó el compañero. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo en el voto obligatorio. Pero sí en la cuestión de las campañas por estas cuestiones. Sí. Pero como que también volvemos a estar girando como en círculo. Sí. Entonces es cuestión de ética de las personas, es cuestión de que los ciudadanos comencemos a ser más activos y a detener, a cuestionar. A ver, espérame, si en este momento no me estás respetando la ley, cuando llegues al poder menos. Pero si dentro de las instituciones se hace como que se hace y al finalmente no pasa nada, entonces estamos en una situación bastante complicada. Ese es mi comentario, gracias. Sí, Elvia, yo creo que le dio al clavo, ¿no? O sea, el punto es, o sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? Porque como ya, o sea, que se suelte el dinero para las campañas o para que se genere la propaganda electoral, ¿no? Y entonces suelta el dinero, lo vamos a seguir, lo vamos a fiscalizar y que tenga estas características y si no, entonces lo sancionamos. Pero ¿qué pasa? El tema es ese, ¿no? O sea, el tema es que quien lo ejerce no lo ejerce adecuadamente y como dice usted, no hay una exigencia por parte de la ciudadanía y no hay entonces repercusiones, ¿no? Entonces, ahí es donde entiendo que se refería a este círculo vicioso. Yo había dado ese ejemplo porque justo Jaime decía, pues es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Y entonces yo problematizando decía un poco lo que dice usted, y si no lo tuviéramos, pero tuviéramos otra cosa, o sea, es decir, si fuéramos nosotros más exigentes y entonces no necesitaríamos de un derecho que fiscalizara, ¿no? Es decir, yo entiendo que la apuesta es más complicada porque, como decía Jaime, dice, yo soy pesimista y no creo que todas las personas pudieran llegar a tener ese grado de educación cívica para exigirle a los políticos que les hicieran campañas propositivas y positivas y constructivas, pero en realidad esa es la solución a largo plazo.
esa es la solución, no hay otra, porque lo que hagamos va a ser paliativo. O sea, es decir, no va a terminar por solucionar definitivamente el problema, sino simplemente vamos a parchar la cuestión. Y un día pues va a tronar todo, ¿no? Porque pues son parches, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debe ser así, siendo exigentes. ¿Por qué? Pues porque es como dice, ¿no? No sé cómo coloquialmente, pero pues voy a parafrasear, ¿no? Así como, entre más controles, más habilidades para brincar los controles, ¿no? O sea, siempre hay una manera de encontrar una excusa, una regla, un fundamento legal, pues para salirte con la tuya, ¿no? O darle la vuelta y eso, ¿no? Y ese es el peor mensaje posible, porque entonces el mensaje es: el derecho se utiliza convenencieramente. El derecho se utiliza a partir de quien tiene más recursos económicos o tiene la posibilidad de argumentarlo de un modo, ¿no? Entonces, el derecho no genera igualdad, al contrario, genera desigualdad. Ándale, Jaime, echa la ley, echa la trampa. Entonces, nosotros ponemos más candados y ya, fíjense, y además esto es como surrealista, ¿no? ¿Y saben quién encuentra las trampas? Los abogados de los partidos políticos que son pagados con nuestros impuestos. O sea, hacemos los candados y los partidos políticos con nuestros impuestos encuentran cómo vulnerar esos candados. Y ahí yo encuentro el círculo vicioso al que se refería. No solo eso, cuando tienen chance, pues plantean un plan B desde el Parlamento, los propios partidos políticos, para quitar esos candados. Es una cosa de locos, ¿no? Entonces, claro, estamos como en tiempos de Juárez, sí, estamos, ahora que tanto se mienta a Juárez, pues la justicia ¿cómo es? La justicia para mis amigos, ¿no? No, ¿cómo era? Ah, sí, la justicia para mis amigos y a mis enemigos la ley, ¿no? Así estamos en el derecho electoral. Entonces, pues el tema, la única salida que le veo justamente es reforzar reforzar los temas de educación cívica, de cultura democrática, aunque lo que nos tardemos, ¿no? Porque de ese modo, entonces, será el propio ciudadano, la propia ciudadana, la que esté fiscalizando eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues a mí me veniste a vender solo bailecitos ridículos en tu campaña, pues no voy a votar por ti. No hay una sola propuesta, ¿no? Sí, me hiciste reír mucho en TikTok, pero no voy a votar por ti porque yo lo que quiero es un político, ¿no? No quiero a alguien que me haga reír en TikTok, ¿no? Sí, Leila. Respecto a eso, yo pienso que justo tiene que ver esta parte de la ignorancia a veces de la ciudadanía, en que es más fácil que se dejen llevar por cuestiones de redes sociales, de bailes de TikTok, que realmente tengan ese voto informado, que digan, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Me voy a poner a investigar. O sea, que realmente, pues sí le metan un poco de cabeza a lo que quieren, ¿no? Entonces, y justo otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo de las redes sociales, siento que va a ser un poco difícil esa cuestión de que todo sea totalmente en redes, porque lo comentábamos en un diplomado de PES, de que es difícil regularlas. O sea, esa delgada línea entre sí, libertad de expresión y solo puedes decir determinada tal cosa porque afectaría la votación, pero pienso que sí es importante porque al menos yo siento que, bueno, me siento joven, acabo de salir apenas de la facultad, y pienso que las redes siento que es lo más importante ahorita para manejar todas estas cuestiones electorales, pero no las utilizan de una manera correcta. Es importante, sí, son importantes. Ahorita yo cero veo la televisión, o sea, todo es Instagram, Twitter, Facebook, no sé,
Entonces, siento que conforme vaya avanzando, pues obviamente van a salir cosas nuevas y el derecho tendrá que ajustarse respecto a esas cuestiones también. Sí. Miren, entiendo sus preocupaciones porque, pues en parte son las que yo mismo he tenido, ¿no? Y también trato de ser como crítico, ¿no? O sea, respecto de mis convicciones, ¿no? Y voy a ir haciendo como, pues eso, algunas provocaciones, ¿no? O sea, algunas preguntas, ¿no? Y al final de cuentas, no les, o sea, no decir, esto es lo que se debe hacer o esta es la verdad absoluta, ¿no? O sea, son digamos, es conocimiento empírico, ¿no? O sea, cosas que de lo que yo veo, de lo que yo leo, ¿no? Como dicen ustedes, de lo que yo platico, ¿no? Entonces, a ver, punto número 1 de lo que decía Elvia, ¿no? Y dice, es que las redes sociales solo llegan a un número reducido de personas. La famosa brecha tecnológica, ¿no? Yo era de los que creía eso. O sea, yo decía, no, de aquí a que en la sierra o en las comunidades originarias haya dispositivos y haya banda ancha y haya cobertura, o sea, va a llover de aquí a eso, ¿no? Pero me ha tocado comprobar que en algunas zonas muy recónditas, concretamente en la Sierra Norte de Puebla, no es necesario que la gente tenga dispositivos móviles. La señal llega por antena aérea. O sea, llega un punto por fibra óptica y de ahí se empieza a repetir. Y entonces me ha tocado estar en comunidades donde no hay ningún tipo, digamos, de infraestructura, no hay pavimentación, no hay nada, pero hay un proveedor de internet. O sea, hay un señor que vende fichas y que te permite conectarte a internet, un internet si quieren ustedes deficiente, pero pues, me ha tocado ver a una bolita de niños en torno a un celular viendo TikTok. Entonces, eso de que no, de aquí a que llegue y hay una población, yo digo que estamos a nada. Porque justo lo que dice Leila, esas cosas están diseñadas para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles en el tiempo más corto posible. Si ustedes lo han visto, tener un celular antes era imposible. Ahora cada vez es más fácil. Y hay gente que incluso puede no tener muchas cosas, pero su aspiración es tener un dispositivo para justo acceder a estas cuestiones. Ahora, ese es el problema. El político no va a llegar a la sierra, pero ese video de TikTok sí va a llegar. Y no necesariamente le va a llegar a los 20 niños que viven en esa comunidad. Basta que le llegue a 2. Y esos 2 van a decir, viste ayer que hacía esto y que no sé qué y tal, y se va haciendo la idea. Que eso es digamos, lo asustador de la digitalidad, ¿no? Es decir, es que se expande de manera incontrolable, que es lo que dice Leila. ¿Cómo hacemos, y lo decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para impedir eso? No es posible, no hay forma. Y sancionas y quitas y tal, no sé qué, pero ya el efecto está ahí. Porque esa es la idea, la fake news, ¿no? Y sabemos cómo funciona eso, ¿no? Tú denostas a una persona y después, por más esfuerzos que haga de desmentirlo, que salga el otro a decir, no es cierto, me desdigo, ya el efecto se dio. Sí, seguro es así, seguro pasó eso y tal, y ya, o sea, eso de la equidad se dio al traste, ¿no? ¿Ganó quién? Quien tuvo la posibilidad de tener una buena, bueno, no es una buena, ¿no? Una eficaz campaña digital. Ganó el que encontró esa forma de llegar a esos recónditos lugares donde el derecho pensó que íbamos a tardar mucho en llegar. Elvia, adelante.
Hace 4 años, en la contienda presidencial en un país de América Latina, el candidato a la presidencia hizo notar de los recursos disminuidos a partir de una campaña a través de las redes sociales. Hace 4 años no tuvo la oportunidad de ganar, pero pero incrementó el porcentaje de votación en forma increíble. Entonces se reduce el gasto de campaña y se hace una muy buena campaña. 4 años después, esto hace, pero ahí había un requisito indispensable. ¿Quién realmente hizo la campaña para ahorrar a través de redes? Fueron los ciudadanos. El equipo de campaña dirigió, pero fueron los ciudadanos que ya estaban muy cansados, que fueron los que impulsaron a través de las redes. No se gana la presidencia. 4 años después, un empresario hace en la contienda presidencial, no se contrata a los grandes especialistas, sino a gente joven que maneja muy bien las redes. Y de la nada, porque no tenía una carrera política muy sobresaliente que le hiciera tener unos votos o seguidores suficientes como para ganar una presidencia, logra conseguir colocarse como una segunda fuerza política, una segunda opción. Y él hace hincapié en el costo tan económico, en lo que poco se invirtió en esa campaña. Pero gana la presidencia, quien también usa esos mismos recursos, y que hace 4 años había quedado en segundo lugar, ahora sí logró ganar la presidencia, pero ahora ya no le sale tan barata. Y hoy en día se está cuestionando si a esa campaña presidencial entraron dineros de procedencia ilegal. Esa es las condiciones en las que se está. Entonces yo me pregunto, efectivamente, si hace 4 años se decía que sí se podía hacer una campaña a través de las redes donde se reducían ampliamente los costos, pero ahora que la ganó, se le está cuestionando esta entrada de dinero presuntamente ilegal y además rebasando gastos de campaña. Así se ganó la presidencia. Sí, de hecho, o sea, justo estamos entonces en absoluta sintonía, o sea, es decir, el tema se está trasladando allá, ¿no? O sea, el tema más importante, creo que en eso coincidimos todas y todos, es una cuestión que sí o sí va a ser muy difícil de controlar cuando se traslade ya de manera total a esos medios digitales, ¿no? Ya hay ejemplos, ¿no? O sea, Trump ganó la presidencia siendo una de las últimas opciones y fue subiendo gracias a Facebook y a Twitter, ¿no? Y Bolsonaro en Brasil ganó gracias a WhatsApp, ¿no? O sea, una red social que casi todo mundo maneja de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de tiempo. Y creo que, o sea, lo que urgiría entonces es una alfabetización digital. Es decir, ¿cómo es que funcionan estas redes sociales? Pues gracias a la viralización que se da pues a través del Big Data y el algoritmo, ¿no? O sea, cuando tú ves una noticia que entra dentro de lo que llamamos modelo de comunicación política y la ves 3 segundos, el algoritmo lo cuenta. La ves 5 segundos, el algoritmo lo cuenta. La ves 10 segundos, el algoritmo lo cuenta, ¿no? Entonces, si ya la viste 10 segundos, el algoritmo te va a proponer una noticia similar. Si ves 10 noticias, el algoritmo te va a poner dentro de un círculo de personas que gusta de ese tipo de información.
lo que se llaman burbujas informativas, ¿no? Después de ahí, ¿qué va a pasar? Pues te va a empezar a forzar a compartir esa información. O sea, va a hacer que de alguna manera se vea uno, o sea, está esto tan pensado que incluso inciden en nuestra corteza cerebral. Les recomiendo mucho, ¿ya vieron El dilema de las redes sociales? ¿No? Corran a verlo, está en Netflix. Ahí te explican. Habla de esta parte de que somos nosotros el producto y ya te van explicando toda esta parte de las redes respecto a que los anuncios los van sintonizando para que tú, o sea, de lo que se mantiene en las redes, como tal nosotros somos el producto, o sea, somos lo que venden en las redes. Sí, se trata, está interesante. Sí, exacto. Sí, si ya viste Nada es privado, hay que ver este dilema de las redes sociales por lo que dice Leila, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas tú dices, es gratuito, pues no, mangos, ¿no? O sea, a lo que están vendiendo son tus datos. Pero el tema de lo, digamos, lo perverso es que en algún momento, o sea, son tantos los datos que tienen de ti que de hecho, pues son en algunos países esto establece un conjunto de derechos, ¿no? O sea, son tales los datos que tienen de ti que pueden predecir qué acciones vas a tomar. Ese es el tema. O sea, es decir, empiezan a experimentar contigo. Exacto, Carlos Iván, ¿no? Si es gratuito, el producto eres tú, ¿no? El eslogan de Shoshana Zuboff, ¿no? Shoshana Zuboff, que es una especialista de Chicago, ¿no? Entonces, empiezan a experimentar. A ver, mándale esto. Ya pescó. Entonces, mándale otra cosa. Bajo estos colores, con esta frecuencia, tal. O sea, empiezan al grado que empiezan a ver si tú harías algo, ¿no? Mira, sí fue donde le dijimos. No. O sea, sí compró lo que le ofrecimos. Entonces empiezan a insistir hasta que llega el momento que, pues, básicamente somos esclavos de eso, ¿no? Y ya, insisto, esto se experimentó a nivel electoral. O sea, dijeron, bueno, y a ver, ¿y qué tal si los pastoreamos para que voten por una cierta opción política? Lo hicieron, lo lograron. Y eso ya es historia. Eso se llama Cambridge Analytica. Eso ya sucedió. Y es posible que siga sucediendo sin que nos demos cuenta. Entonces, yo sé que a lo mejor en este punto sueno sumamente conspiracionista, pero, o sea, el tema es ese, cómo nos adelantamos de alguna manera, ¿no? Como dicen ustedes, el derecho parece que estuviera siempre atrás, pero entonces quizá no es el derecho, lo que está atrás es la legislación, lo que está atrás es la reforma, lo que está atrás es la iniciativa legal, ¿no? Pero quizá, o sea, hay otros instrumentos relativos al derecho que sí podrían estar a la par. Me explico, ¿no? Yo insistí al principio que esto se llamaba libertades informativas, ¿no? Y que tiene que ver con el modelo de comunicación política. El modelo de comunicación política es el concepto que la ley le otorga a ese espacio y a esas personas que se involucran en la compartición del marketing político electoral, ¿no? Y entonces, eventualmente, ese espacio tiene una calificación legal, o sea, es decir, se puede de alguna manera sancionar, se puede alentar, se puede permitir, incluso se puede financiar públicamente, ¿no? Entonces, eso es el modelo de comunicación política. ¿Cómo se llama dentro suena muy bonito, pero en realidad es un concepto legal, ¿no? Mi propuesta es que rompamos, o sea, ese molde legal y concibamos el modelo de comunicación política justo como un proceso más amplio o como la suma de muchos procesos. Entonces, dentro de ese modelo, las personas ejercemos nuestros derechos político-electorales. Yo considero que el género es derecho a la participación política. Ese es el género, o si quieren ustedes, derechos a la participación política. Que ya hay, si ustedes se fijan, ahí hay un pequeño error de cálculo de los fundadores de nuestro sistema,
porque al llamarle derecho electoral, lo circunscribieron solo a las elecciones. O sea, esto es una cosa pues como de asociación, ¿no? O sea, cuando la gente dice, pues es que gastamos mucho en el sistema electoral, lo que está pensando es porque las elecciones son cada determinado tiempo y entonces ¿para qué tenemos una estructura que es permanente? ¿Sí? ¿Sí lo notan? Entonces, pues sí, es mucho gasto para organizar elecciones o para expedir credenciales, ¿no? Pero en realidad se trata de un derecho más amplio que el derecho electoral, que es el derecho a participar políticamente. Porque ahí les va. ¿Cada cuándo participamos políticamente? Diario. ¿Ya lo vieron? O sea, cuando tú opinas en una red social sobre algún asunto político, estás ejerciendo un derecho. Estás ejerciendo una libertad, que es la libertad de expresión política. Cuando te asocias o cuando te reúnes con otras personas, estás ejerciendo un derecho, que es la libertad de asociación política. Pero para participar, para expresarte, te tienes que informar. Entonces tenemos un derecho a la información política. Y entonces eso se pone bien interesante. ¿Qué garantías tenemos como audiencia de información política? A ver, piénsenlo. O sea, yo como sé que al abrir Twitter no me están chamaqueando con una información falsa o falaz políticamente hablando. ¿Qué garantías tengo? Las audiencias tienen garantías, pero en lo político no. O sea, si yo veo una información en otro ámbito que no sea el electoral, eventualmente puedo irme a quejar con los medios de comunicación, o sea, hay un ombudsman, ombudsperson, ¿no? Encargado de esas cosas. En lo político no. Que eso pues llama mucho la atención porque quiere decir que entonces a los políticos no les interesa cómo nos informamos políticamente. O sea, no les interesa que la información sea objetiva, ¿no? Y es muy complicado porque en un país donde además los informadores están amenazados o mueren o están comprados, ¿no? Y tenemos expresiones maravillosas como el chayote y todas esas cosas, pues yo quiero ver que alguien que me diga, yo sí estoy informado políticamente de manera objetiva, yo no sé si haya alguien, ¿no? Un valiente que diga eso, ¿no? O sea, que alguien que diga, yo estoy 100% convencido que la información política que tengo para tomar mis decisiones es absolutamente veraz y objetiva. No tenemos una garantía para eso. Entonces, ya de ahí, pues todo se vicia, ¿no? Porque además hay otro derecho que tenemos del que nadie habla. Derecho a la formación política. O sea, bueno, sí tengo información, pero ¿cómo la discrimino? ¿Cómo discierno cuál es buena de la cual es mala, no? O sea, ¿cómo ejerzo mis derechos políticos? No hay. Y tan no hay intenciones de formarnos políticamente que no sé por qué, y a ver si alguien me lo puede explicar, la formación política empieza a los 18. A ver, piénsenlo un poquito. Es un sinsentido. O sea, que a los 18 años, con un día, yo ya tengo, mi cerebro se abre, hay una transformación, recibo algo del universo y ya entiendo lo político, y antes no, y después de 18 años, un día ya. No, sí, ven, o sea, pues la formación política empieza a corta edad. Incluso ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta. O sea, ¿qué conceptos de la formación política se deberían de enseñar a los 6 años? ¿Cuáles a los 8? ¿Cuáles a los 10? ¿Cuáles a los 12? Y entonces a los 18 pues sería muy normal llegar simplemente nada más
O sea, a ejercer ya otro tipo de derechos, pero tú ya venías ejerciendo unos. Porque ni modo que los niños no decidan, o que los niños no expresen cosas, o que los niños no se reúnan. Pero ¿por qué no nos interesa ese sector? ¿Por qué no al sistema en general? ¿Por qué no le interesa? Porque esa es otra prueba de que lo que quieren es lo que dijo Jaime. Lo que quieren nada más es tú vota por mí y olvídate de mí. O sea, tú dame el poder y ya desaparece, te vete a tu casa, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, no hay una intención del sistema de que las personas participen políticamente. Por eso entonces todo lo que les dije no existe. No existe en realidad un derecho a la información política, no existe un derecho a la formación política, no existe un derecho de asociación política, en realidad, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, pero están los partidos políticos. Bueno, pero, o sea, en sí no, los partidos políticos tienen otros intereses, ¿no? Entonces en sí no existe un derecho a la participación política. Por eso todo se circunscribe o se acota al derecho electoral. Y eso es lo que nos tiene aquí con el plan B y el plan C. Que en realidad si les damos la vuelta, como ustedes están viendo, el derecho a la participación política es vital. Es vital. Entonces, el modelo de comunicación política es vital. Sí, José Alfredo. Sí, a varias cosas que acabas de decir y no a otro tanto, ¿no? No sé a las generaciones de los demás, digo, por supuesto, los que son más grandes que yo, sin duda tuvieron civismo en la escuela, sin duda, estaba en el programa de estudios, ¿no? Entonces, oye, no te educaron para participación política, civismo es eso, ese era el sentido de la materia de civismo, ¿no? Enseñarte a ser ciudadano, a comprender qué significaba la ciudadanía, ¿no? Las cívitas, ¿no? Tal vez lo de las cívitas te lo enseñaron hasta la prepa, pero, insisto, civismo, yo me daba unos cocos con la maestra de historia y civismo en la secundaria, no le entendía a veces, ¿no? Era difícil, se me hacía complejo. Yo creo que sí existía esa formación. Por momentos veo parece un intento de, sobre todo al afirmar este punto en particular, ¿no? No había formación política. Tal parece que con esa afirmación pretendemos desconocer que existía, insisto, una materia que se llamaba civismo, por ejemplo, y entonces queremos sacarla como si fuera una idea revolucionaria. Hay que enseñarles formación política, metamos civismo. A ver, espérate, o sea, creo que se está vendiendo algo que ya existía. Me están vendiendo zapatos, ¿no? Me los quitaron. Me quitaron los zapatos y me hicieron que me dolieran los pies. Y vienen y me dan zapatos como si fuera algo muy novedoso y muy de la nueva ola y híjole, bien padre, ¿no? Y esperan, ves que yo ya tenía zapatos. Yo creo que la dinámica aquí decimos, oye, el derecho penal como está o regular, la hiperregulación sirve para nada. No, yo creo que el que la gente no conozca sus derechos hace que los derechos no sirvan para nada. O sea, si no concientizas a la población de que tiene derecho a algo, pues no lo va a exigir, no lo va a pedir. Sin duda habrá personas que por sus condiciones sociales aún así les va a valer gorro y van a decir, a mí dame 500 pesos y yo voy a votar por el que tú me digas. Sin duda. Pero al final, concientizar a la gente, darle la conciencia de lo que son sus derechos, ya los hace más responsables del ejercicio de esos derechos. Ya no puedes decir que no sabías que lo tenías. Ya en su caso te volviste tan cínico como los cínicos de los políticos,
Porque efectivamente yo estoy en Colima y cada 5 kilómetros te encuentras un espectacular con la cara de alguien de Morena, ¿no? Y el problema es que hoy uno oye a los medios también, son cínicos, es el cinismo. Y el cínico siempre triunfa por encima de la ignorancia. O sea, se basa en la ignorancia para ser cínico. Porque vemos a críticos hoy de esos anuncios, críticos que estaban ahí mismo hace 6 años y escuchaban un comercial que decía propaganda dirigida a los priistas, nada más. Y sí, yo cómo me tapo los oídos o qué hago para que no me entre ese mensaje que ya me aventaste en el radio o en la televisión. Ajá, ya lo hiciste. Y lo hiciste PRI, y lo hiciste PAN, y lo hiciste PRD, y lo hiciste Verde. O sea, insisto, los cínicos siempre van a triunfar con base en la ignorancia. Tú mantén a la gente ignorante de sus derechos, de su posibilidad de opinar, de tomar decisiones, y el cínico siempre va a ganar, porque al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, pues, ya me da igual, pero bueno, no monopolicemos esto, gracias. No, está bien, o sea, yo dije que sí fuera la clase y que bien, ¿no? Que así, porque si se fijan, hemos ido construyendo, ¿no? O sea, a partir de lo que dijo Jaime, lo que dijo ella, lo que dijo Leila, pues vamos llegando como a acuerdos, a consensos, vamos haciendo matices, ¿no? Yo creo, este tema de la famosa educación cívica es muy polémico, ¿no? Porque incluso aquí los que estamos, ¿no? O sea, podemos hacer como una especie así de una encuesta rápida, ¿no? Pero, o sea, ¿quién tomó educación cívica y quién se acuerda de esas clases, ¿no? ¿Y qué efecto tuvo esas clases en su vida política? O sea, podríamos hacer como ese sondeo, ¿no? Y yo lo que encuentro es que la mayoría de personas dicen, pues, ninguna, exacto, es lo que dicen. Pues es que ahí el profe viejito que daba historia o no sé qué, ¿no? O sea, es algo de lo cual no hay como, pues eso, como la convicción de que sea algo transversal, que sea algo sólido, que sea importante. Incluso me he encontrado gente que me dice, no, en mi tiempo se suspendió las clases, no se daba eso. O sea, no, o me dieron otra cosa, me daban historia de México. O sea, he encontrado eso, ¿no? Es más o menos lo que he encontrado. Pero aunque dijéramos sí a la educación cívica, yo de lo que estoy hablando es de algo más amplio. O sea, me estoy refiriendo a algo que la currícula se encuentre de manera recurrente. O sea, es más con ejercicios. O sea, porque por ahí me decían, no, es que yo trabajé en el INE y hacíamos las elecciones infantiles. ¿Y quiénes iban a esas elecciones? Pues los hijos de los empleados del INE, ¿no? O los niños de ahí, pues sí, de colegios de la Ciudad de México, como siempre, o sea, una cosa ahí centralizadora, ¿no? No, o sea, la cosa es aquí, o sea, que en las escuelas públicas se lleve a cabo elecciones de cosas, o sea, del jefe de grupo, del jefe de la sociedad de alumnos, que más los niños discutan porque es importante tomar decisiones, o sea, porque todos nos acordamos vagamente que esas cosas se daban, pero nadie nos dijo que eran importantes y cómo debían hacerse. ¿Y qué debíamos hacer cuando encontráramos un conflicto? O sea, a ver, no sé, ahora que está con todo ese tema de género, ¿qué hacíamos nosotros de niños cuando, por ejemplo, alguien decía, no, y las niñas no juegan? No había mecanismos. No sé si me explico. O sea, todo eso, a eso me estoy refiriendo. O sea, que se vuelva una cultura, no una clase. Yo creo que eso es lo que, porque no hay intención de nosotros los adultos, vamos a decirlo así, el derecho electoral es demasiado adultocéntrico. O sea, no hay realmente una reflexión de pedagogos, de gente diciendo, a esta edad los niños aprenden a tomar decisiones, a esta edad los niños resuelven conflictos, a esta edad los niños no se juntan con las niñas. A esta edad, bueno, estamos más preocupados y creo, bueno, está más discutido eso de las preferencias sexuales, ¿no?
A ver, no es interesante, ahora que se está discutiendo que los niños puedan a cierta edad discutir si pueden o no autoafirmarse como algo, ¿no sería mejor que estuviéramos pensando que entiendan las repercusiones de actuar social y políticamente antes que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que todo eso es participación política, no discriminar, el tema del bullying, lo que hablé de violencias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de algún modo, ese espacio escolar es un espacio de experimentación sobre lo que no queremos, lo que sí queremos, lo que en principio pues podríamos sancionar eventualmente, porque esos son los ciudadanos y las ciudadanas en potencia que después cuando lleguen adultos pues van a aceptar un costal de cemento por un voto. Sí, más o menos. O sea, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a José Alfredo, o sea, como dices, me venden algo nuevo. Pues sí, no, porque no es solo la clase de educación física, o sea, es un ajuar completo. No son solo zapatos, es una chamarra, es una gorra, es un pantalón, es un vestido, es una falda, son muchas cosas, porque depende cada comunidad académica necesitará una cosa u otra, ¿no? No sé si me explico. Yo creo, pero bueno, es una propuesta, buscando propuestas por donde se pueda, o sea, porque lo otro creo que no nos ha alcanzado, ¿no? Y entonces incluso esa generación terminará determinando cuál es su derecho penal electoral, qué va a sancionar y qué no va a sancionar, ¿no? Elvia y después Leila. Gracias. Yo creo que nosotros tenemos una historia de atadura, de negar ese ejercicio ciudadano, de tantos años el PRI en la presidencia, en donde lo menos era que reflexionaras tu voto. Todo ese corporativismo que llevó a mantener al PRI en el poder. Creo que después comenzamos un poco a intentar ejercer esa ciudadanía, pero hay prácticas culturales que finalmente nos tienen hasta la situación en la que estamos. Pero considero que grandes de los problemas que nosotros tenemos en el país, en gran parte se debe a no saber hacer. Es decir, por ejemplo, ante la delincuencia, si eres víctima de algún delito, muchas veces no sabes ni cómo hacer. Si te acercas a ejercer a poner tu denuncia y lo primero que te encuentras a solicitar información es un cobro, así llegas a porque ya no supiste cómo hacer. Entonces yo creo que la ciudadanía mexicana o los mexicanos necesitamos comenzar a aprender, a comenzar a difundirse cómo se hacen las cosas, cómo pones tú denuncias de diferente tipo, cómo tú reúnes pruebas o evidencias. Por ejemplo, yo he visto en el caso de los tribunales constitucionales que países donde las personas están muy pendientes de cómo se delibera en sus congresos y que se lleve a cabo, se cumplan con el reglamento interno de los congresos, son las universidades donde imparten la licenciatura en Derecho y son sus estudiantes de la licenciatura en Derecho los que comienzan a poner, a ejercer la acción de inconstitucionalidad frente a sus tribunales constitucionales. Y no es porque, y allá comienzan a aprender. Yo he visto carreras de personas que comenzaron equivocándose en esas respuestas que les daba la Corte hacia sus acciones de ciudadanas de inconstitucionalidad, y ahora están ocupando puestos importantes, pero aprendieron así. Pero entonces había la participación de distintas universidades ante problemas concretos.
Y a mí me asombraba que la ciudadanía estuviera pendiente de los debates televisados, verificando el cumplimiento del reglamento. Entonces, si yo pongo esa situación con nosotros en México, a nosotros nos falta eso. Yo no he visto, por ejemplo, que se hable de las diferentes, tal vez me estoy equivocando, tal vez estoy desconociendo mucho, pero a mí no ha llegado esa información de que los estudiantes estén practicando en eso. Y muchas veces hay estudiantes muy entusiastas que llegan a formarse y a hacer muy buenas exposiciones a partir de ese interés en que las cosas se hagan diferentes en los países. Entonces yo siento que eso es lo que nos pasa en muchos temas en el país. No sabemos cómo y no sabemos qué necesitamos para poder fortalecer nuestra denuncia. Por eso mayoritariamente se dice, no quiero perder mi tiempo y mi dinero. Ese sería mi comentario, gracias. Sí, yo creo que hace falta conciencia social. O sea, en todos los, o sea, falta que sintamos compromiso por sacar esto adelante, ¿no? O sea, que nos unamos en causas comunes, eso falta, ¿no? O sea, por lo que ustedes dicen, ¿no? Apatía, desinterés, no me interesa, todas esas cosas. Es eso, falta de conciencia social, porque vemos que la clase política, la clase gobernante y luego todo el funcionariado, por decirlo así, o servidores públicos, no tienen ese compromiso social. O sea, entonces que todo el mundo está pensando en cuánto dinero me llevo, cómo obtengo ventajas, cómo saco ventajas de este marco legal. Entonces, pues es eso, o sea, lo voy a decir así, un sistema egoísta. Entonces, yo creo que el secreto sería fomentar un tipo de conciencia social. Miren, yo lo veo, por ejemplo, en una cosa tan sutil. Estas marchas y manifestaciones contra el Plan B me parecieron totalmente desacertadas por una cuestión, porque parecía que estaban defendiendo el hueso. O sea, no sé si me explico. O sea, no era porque tenemos o sea, yo defiendo al INE, no sé, o sea, para la gente más sencilla, más pobre, ¿no? El mensaje fue, no, estos están defendiendo sus puestos. O sea, esos no quieren irse, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, porque el punto era defender el sistema, no defenderme yo. Entonces volvió un tema de todos pensando egoístamente, nadie pensando desinteresadamente. Entonces operamos el sistema electoral convenencieramente, no hablando o apelando al bien común o apelando a qué nos haría más democráticos o qué mejoraría el sistema, ¿no? Sino siempre apelando a, es que esto está contra mí, esto está contra mí. Entonces, nadie realmente pensando en el bien común. Pero bueno, es una impresión personal, ¿no? Creo que fue una mala estrategia. O sea, yo creo que lo que se debería haber salido a defender es la democracia, no los puestos de trabajo, ¿no? Es el peor mensaje que le puede mandar a la sociedad, a una sociedad donde, escuchen ustedes, di una conferencia hace poquito, tenemos el 48% de pobreza. El 48% de mexicanos y mexicanas viven en pobreza. O sea, están pensando qué van a comer mañana. Entonces sale una bola de gente a manifestarse diciendo, yo lo que defiendo es que no me quiten mi puesto. Pues eso se traduce en una bomba de tiempo, ¿no? Leila, adelante. Respecto a lo que usted comentaba de que es una materia muy olvidada, yo sí coincido respecto a esa parte porque me sorprendió bastante que cuando yo estudié en la universidad, la materia de Derecho Electoral no era un curricular, o sea, era optativa.
Entonces, todo lo que yo aprendí fue porque un día random, no sé, me salió un curso en Facebook y empecé un curso de la EGE y luego me gustó la materia y otro curso y otro diplomado, pero realmente que yo lo que sé ahora de cuestiones electorales sea porque lo estudié en la universidad, o sea, no. Siento que está como muy olvidada esa parte que debería, si en este caso que somos abogados, debería estar especializado, o sea, que debería ser de currículo, no lo es. Entonces, ¿qué podemos esperar de las personas que no estudiaron una materia relacionada con esto? Y yo soy del Estado de México, estudié en la Autónoma del Estado de México. Ah, ok. Entonces, Sí, siento que sí es una materia que no se le da tanta importancia como debería de. sí, pues yo he escuchado que, por ejemplo, hay gente que opina que el derecho electoral es una cosa de alta sociedad, ¿no? O sea, es decir, que solo abogados con mucho dinero se ocupan de esos temas. Lo he escuchado sobre todo en el norte, ¿no? O sea, hay como esa idea. Fíjate, Raúl dice que ya lo eliminaron de la UNAM. Sí, Jaime, adelante. Sí, pues para complementar el comentario que hizo, o sea, mi experiencia más pragmática, yo pues el litigio electoral más por hobby, porque es gratuito, porque te informas y está, bueno, me gusta, ¿no? Pero ya hablando con litigantes, yo hablo zona sureste, sí está, por así decirlo, monopolizado, tal vez no para una élite, sino para ciertos grupos que asesoran partidos políticos, o sea, sí está muy politizado. Bueno, yo hablo pues de mi área de trabajo, ¿no? Es muy difícil que uno viva como litigante, por lo menos en Yucatán, de derecho electoral específicamente, ¿no? A menos de que pues tengas algún acercamiento con un partido político. Lo único que he escuchado donde hay, digamos que más trabajo y donde se dan muchas elecciones, pero pues ahora entiendo yo porque son muchos distritos electorales, es Veracruz, ¿no? Pero que diga en los planes de estudio de las universidades, creo que por eso lo hacen a un lado, lo toman como optativa, el derecho electoral, ¿no? Es una lástima porque la verdad, aquí hay mucha información y todo, ¿no? Siento que es más enriquecedor el eje que cualquier materia que te pueda dar una universidad. Es cuanto. Sí, pues miren, yo digo con pena de sonar chauvinista, y pues eso, como muy autorreferencial, pero yo pues siendo justo profesor de la Escuela Judicial Electoral, siento que aprovechamos una coyuntura, ¿no? Que fue la pandemia y que cuando pudimos como cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, o sea, dijimos, pues vamos a aprovechar los recursos que tenemos a la mano y vamos a tratar de potenciarlos al máximo y pues estamos hablando hoy que hoy tenemos 27 diplomados, ¿no? Tenemos la EGEVA, las cátedras universitarias, tenemos las tertulias, las experiencias judiciales, cápsulas de todo tipo, especialidad, 2 maestrías y un doctorado, ¿no? O sea, eso en el transcurso de 4 años, ¿no? Entonces, cuando pues alguien nos insistía en que, es que ustedes solo tienen que capacitar hacia adentro, solo capacitar a los funcionarios electorales. Dijimos, pues, ¿por qué? Si al final de cuentas, si tú interpretas la Constitución, en la Constitución hay un mandato para todas las autoridades del Estado mexicano de educar en temas de democracia y justicia. O sea, no está explícito, pero si tú lees la primera parte de la Constitución, queda claro que todas las autoridades tendrían que tener este compromiso social, ¿no? Entonces, pues es eso, maximizar los recursos hasta donde se pueda. Pues si podemos dar estos diplomados, si podemos abrirlos a toda la gente que se pueda, y de eso va a mejorar el sistema electoral, pues hay que hacerlo, ¿no? Y entonces, pues con esta convicción fuimos ahí, y yo creo que estamos en un punto en el que, lo he dicho ya en otros diplomados, pues podemos proponerles a ustedes que ustedes sientan ese mismo compromiso social y sirvan de voceras y de voceros, ¿no? O sea, es decir, que hagamos una especie de efecto dominó. O sea, creo que eso es lo que ahora vendría, ¿no? O sea, contagiarles
de ese entusiasmo para hacer esas cosas y que entonces empiecen las sinergias. Entonces, donde yo estoy en Yucatán, pues voy a irme a las secundarias a hablar de estos temas, ¿no? O voy a hacer un círculo de lectura, voy a hacer un ciclo de cine, o les voy a pasar una conferencia que oí en la EGE, y la voy a comentar, ¿no? O sea, eso es, o sea, que se hagan cientos o miles de sinergias, ¿no? Porque eso me parece es el modelo de justicia, el modelo de comunicación política reforzado, 2.0. Eso es. O sea, contagiarnos de esta idea de los derechos políticos son importantes, como dijo José Alfredo, se deben conocer para poderlos ejercer, ¿no? A mí ya hasta salió el eslogan, se deben conocer para poderlos ejercer, y entonces, ¿cómo hago para decirle a más personas? Y entonces, de esa manera, vamos generando pues este reforzamiento que al final pues nos va a beneficiar a todas y a todos, es lo que creo, ¿no? Tercera parte, y con esto pues vamos cerrando la clase, ¿no? Tercera parte, delitos electorales relacionados con las libertades informativas. Yo les diría, es muy sencillo porque al final de cuentas, como el ABC del derecho penal electoral, todas las personas pueden incurrir en delitos electorales. O sea, bajo ese principio, entonces, los comunicadores, las comunicadoras pueden incurrir en delitos electorales. Entonces, esto ha llevado a que el Tribunal Electoral desde siempre capacite a los informadores para que eviten caer en algún delito electoral, ¿no? Entonces, los delitos electorales, como ustedes bien saben, tienen gradaciones, o sea, tienen sanciones, unas más severas que otras, y como decía también hace rato, siempre hay como iniciativas para restarles fuerza a algunas de estas sanciones, ¿no? Pues ya es pasado, pero bueno, el plan B intentaba evitar que algunas de estas sanciones siguieran presentes, como el caso que les preocupa muchísimo, pues son todo lo que tiene que ver con nulidades, ¿no? O sancionar con la inexistencia de un proceso electoral o que se echa abajo una candidatura, justo pues porque se cometió una serie de irregularidades que pues, pusieron en entredicho ese proceso, ¿no? Entonces, claro, hay delitos que son más probables o más relativos a funcionarios y servidores públicos, casi siempre están ahí, pero bueno, eventualmente los comunicadores pueden, colocarse en situación de estar ya sea como cómplices o incluso estar muy vinculados a eso, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante, pues porque de alguna manera lo que ustedes decían, creo que lo decía José Alfredo, ¿no? La simulación. Es que lo entrevisté. Bueno, pues ¿fue entrevista o fue propaganda electoral, no? Es decir, sí, hay una sutil línea, ¿no? Entonces empieza a haber pues toda una distinción y una clasificación con la información, que esto es lo que es interesante de esta materia, que se vuelve multidisciplinaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para saber si un mensaje de un medio de información, de un medio de comunicación, es opinión o es noticioso, pues hay una serie de conocimientos que la ciencia de la comunicación ha establecido, ¿no? Hay una serie de características que hay que aprender, pues para entender, ¿no? Ahora, hay una cuestión ahí sofisticadísima con lo que se llaman las pautas, porque tenemos, como ustedes también ya lo dijeron, uno de los sistemas más complejos del mundo en cuanto a fiscalización. Entonces, pues para saber y dar en términos proporcionales recursos públicos para que se pueda hacer la propaganda electoral es un tema súper complicado. Entonces, que a veces se pasan, se sobrepasan y ahí volvemos a un tema, ¿no? Casi siempre las sanciones son de tipo económico, son multas. ¿Cuál es el problema? Pues que las multas se pagan con nuestros impuestos. Entonces, a muchos partidos políticos y a muchos políticos no les duele nada, ¿no? Mira, me paso, lo pago de la bolsa, a mí no me afecta nada, pero el efecto
pues ya me fue beneficioso. Es más, podríamos hacer un cálculo, fíjense qué interesante, en el cual se pudiera decir, voy a plantear una campaña absolutamente fraudulenta y la voy a ganar, ¿no? Y incluso voy a pagar estas multas. O sea, en nuestro sistema está puesto así, ¿no? O sea, que incluso se premia de alguna manera, pues el abuso o el fraude, ¿no? Entonces, por eso les digo, exacto, ¿no? Mira, o sea, que les pago a instagrameros, ¿no? Les pago a los influencers, no pasa nada, ¿no? Después ya les demostraron que pues había una serie de contratos, de boletín de prensa, decían lo mismo. Pues sí, pero pues ahí, mira, con tal de estar nomás en la rayita y poder pasar, ¿no? Y alcanzar los votos, los anuncios en cine, tienes razón. Entonces, insisto, o sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, siempre están buscando el hueco, cómo alargar, cómo mantenerse ahí, y pues es perverso porque, o sea, tú tienes los recursos para hacer los cálculos suficientes para mantenerte en el juego, aún haciendo trampa. Entonces, perdone si a lo mejor soy un poco crítico o pesimista del derecho penal electoral, que es con lo que comencé, ¿no? Pero creo que, o sea, sí estoy de acuerdo con Jaime y con José Alfredo, creo que se tiene que mantener, pero creo que tenemos que acudir a otros mecanismos para que no sea solo el derecho penal electoral el que genere estos cambios. O sea, si esperamos que solo el derecho penal electoral genere los cambios que estamos esperando, yo creo que vamos a esperar sentados, ¿no? Sentadas, no va a pasar nada. Sí, José Alfredo, adelante. Y luego Noel. Está cerrado tu micro. Gracias. Fíjate que yo aquí lo veo muy relacionado con, no es cebollazo, pero ahí va el comercial, con tu libro de Argumentar de otro modo los derechos humanos, ¿no? Pueden bajarlo gratuito de internet, yo hice lo mismo. El maestro lo recomendó que lo bajáramos, que no hay problema. Sí, no, es open access, ¿no? Como se dice, entonces pueden disponer. Esta cuestión de la colisión de los derechos, ¿no? O sea, cómo los derechos empiezan a ser tantos y empiezan a estar por todos lados que de repente ya están encontrándose entre ellos. Porque aquí hablamos del derecho de la libertad de expresión, de acceso a la información, libertad de prensa, y hablamos también del derecho a una contienda política justa, ¿no? Con equidad, ajá. Claro, y entonces ya dices, ¿y cuál vale más, no? ¿Cómo le hacemos para definir la valía de estos derechos, no? Y lamentablemente, hoy en día, otra vez voy a agarrar una cita, voy a citarte. Dices tú en tu libro, el que gana lo hace o por fuerza o por astucia, pero no por justicia, ¿no? Y lamentablemente por ese lado es donde nos estamos yendo hoy en día, ¿no? Y bueno, no era comercial, pero sí quería referirlo en relación a lo que habías comentado. Gracias, José Alfredo, gracias. Sí, pues al final va teniendo uno, al final uno va teniendo, o sea, las mismas ideas y convicciones y pues las va manejando en los distintos temas, las va proponiendo de alguna forma. Y pues sí, eso justo esa cita, pues corresponde mucho a esto que llamo yo derecho egoísta, ¿no? Derecho lesivo, ¿no? O sea, un derecho que se utiliza, decía también Chablé, el derecho electoral del enemigo, ¿no? O sea, lo uso para atacar, no para construir nada. Eso es esa era mi crítica. Entonces, parece que todo el sistema electoral estuviera dispuesto, o sea, estuviera eso a la ofensiva, ¿no? Como dice, ya o sea, decían ayer por lo de la cultura de la desconfianza, ya déjense ustedes a la defensiva, está la ofensiva. O sea, cómo me adelanto, cómo saco ventaja, cómo abuso, cómo y parece eso, ¿no? O sea, pareciera que incluso
las facultades constitucionales se usan así, ¿no? ¿Qué puedo hacer para atacar, ¿no? A mis detractores, a mis enemigos políticos, y todos atacándose, y la sociedad en medio así viendo, ¿no? Por ahí hice un TikTok sobre eso. No sé si lo vieron, pues con ¿se acuerdan que antes había uno que decía, no, y me dijo, no, y le dije, y nunca llega nada, ¿no? Entonces, así un poquito como eso de, pues no, es inconstitucional, no, lo tuyo es inconstitucional, no, tú eres tú eres más inconstitucional que yo, ¿no? Y así, o sea, el tema es ese, ¿y dónde está el bien común? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la democracia? ¿No? Noel, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que yo veo ciertos defectos en la autoridad que resuelve los problemas electorales penales, ¿no? Creo que es una de las materias en la que el derecho penal no cumple con los fines ni el represivo ni el preventivo. Pero realmente, ¿quién es el responsable de ese resultado? O sea, yo me pongo un poco del lado de la sociedad, ¿no? Que la sociedad dice, pues es que yo ya no creo en la autoridad, no le van a hacer nada, no lo van a sancionar. Entonces, probablemente la sociedad tenga derecho a tomar esa decisión, a elegir, no ir a votar, a elegir, no ir a denunciar, pero el responsable realmente es la autoridad de ese resultado, es la autoridad. Yo llevo casi 20 años litigando todas las materias y empecé con el derecho electoral hace más o menos 14 años, hemos llevado infinidad de asuntos, pero yo hasta el día de hoy no conozco una sentencia de un tribunal de enjuiciamiento en materia de derecho electoral penal. No conozco ninguna. Los procedimientos especiales sancionadores se concluyen antes, los sobreseen antes. Yo vivo en el estado de Oaxaca y aquí siempre los litigantes en derecho electoral ya sabemos pues que no van a llegar las sentencias al tribunal de enjuiciamiento, es más, no llegan ni a la etapa intermedia pues para decirles algo, ¿no? Todo se termina hasta ahí, nunca se sanciona y sale burlada la sociedad, ¿no? Pero yo también creo que sí es la responsabilidad, es un 80% de la autoridad, de los ministerios públicos, de la pésima actuación de la investigación, de la pésima capacitación incluso de los jueces, ¿no? Y sobre todo, pues el problema de todo el mundo, ¿no? Y en donde existe siempre la corrupción, ¿no? Es una cuestión muy, muy controvertida. Aquí, por ejemplo, hablando ya de justicia electoral, netamente electoral, pues las estadísticas son muy claras, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el 80% de las resoluciones se las revoca el Tribunal Federal, el 80%. Ya sabemos que los magistrados son impuestos por los partidos, ¿no? Por el gobernador, el gobierno, y obviamente resuelven con esa línea, ¿no? Resuelven con esa línea siempre para beneficiar a los allegados, siempre para beneficiar a sus partidos, y la sociedad pues la dejan a un lado, ¿no? Es respecto al comentario que había usted dicho que pues se necesita un poco más de conciencia, ¿no? Un poco más de educación para que se pueda dar esto, pero desafortunadamente las cosas están así, no somos pesimistas, la realidad así está, y vemos los ataques desde el puesto más importante del Ejecutivo de nuestro país en contra, ¿no? Del tribunal, en contra de jueces, en contra de la Suprema Corte. Todo eso creo que influye mucho. Es cuanto, maestro. Gracias. Sí, justo, o sea, cuando yo dije esto de es ineficiente, ¿no? Es ineficaz, ¿no? Pues, o sea, no quería referirme explícitamente a eso, pero pues ya tú lo dijiste con todas sus letras, así es, ¿no? Porque el otro asunto en el que posiblemente pueden incurrir los informadores es en el asunto de violencia política de género, que es un asunto en el cual también el tribunal dio vista a la Fiscalía General de la República y diciéndole, pues mira, aquí se demuestra que estos comunicadores, más allá de lo que ya les explicaba, comunicar una cuestión que fuera noticiosa y de importancia para la formación e información política, pues están compartiendo las fotos privadas
de una persona pública que incluso pues ya pasó años, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Con una clara, pues eso, digamos, intención, pues de mermar su prestigio y su imagen, ¿no? Y entonces aquí, pues ya saben, ¿no? Pero, entonces se está poniendo lo que decía José Alfredo, poniendo en entredicho la libertad de expresión, no se puede decir nada, ¿no? Eso también le interesa a un sector saber si la vida privada de esta política fue así, pero además porque cómo es posible que en el derecho electoral todavía exista la calumnia, ¿no? Y estos conceptos que desde hace mucho se eliminaron de otros ámbitos del derecho penal, ¿no? Y de hecho incluso la Corte dijo que ya ni siquiera pensáramos en la honestidad, ¿no? Como un concepto importante, que los políticos sean lo que quieran, ¿no? Y entonces siempre estamos así, porque para maximizar, lo dije al inicio de esta clase, la libertad de expresión, como en Valle de Cielo Gris, en la audioserie, ¿no? Entonces un día de plena y absoluta libertad de expresión. Pero resulta que, pues, sí hay sectores que tienen más posibilidad de generar discursos de odio, discursos que vulneren a ciertos grupos o a ciertas personas. Y eso nos interesa que no se traslade al modelo de comunicación política. Allí es donde yo creo que pueden tener más efecto eso. Además, porque, bien, la Corte quitó todo lo de la honestidad, pero la ley 3 de 3 está teniendo incidencia ya a nivel local. Ya hay congresos locales que están reconociendo esto, ¿no? Entonces, por ahí, pues hay una vinculación entre lo penal y lo electoral. Recordemos que si una persona cometió algún delito y ya es cosa juzgada, o es un deudor alimentario, o está demostrado que tiene o ejerce violencia de género, entonces no podrán ser candidatos o ocupar un puesto de elección popular, e incluso en algunos estados tampoco podrán formar parte del servicio civil de carrera, ¿no? Como se llama, el servicio público, ¿no? Entonces, allí es donde también pues empieza también a haber este involucramiento entre diferentes esferas, ¿no? El derecho constitucional, el derecho parlamentario, el derecho penal y el derecho electoral a través del modelo de comunicación política y a través, pues obviamente también de las listas nominales y todas estas cuestiones que el propio sistema electoral tiene que vigilar bien, ¿no? E incluso estábamos platicando pues, con algunos consejeros, consejeras, en que pues todavía en algunos estados va a ser difícil, ¿no? Porque no hay bases de datos para poder echar mano y decir, bueno, estas personas quedan fuera. Todavía sigue siendo polémico, porque, insisto, para algunos académicos esto es restrictivo, y entonces volvemos a la paradoja inicial, ¿no? Es decir, tenemos ya una cultura cívica capaz de decir esto está mal, o tenemos que seguir generando un sistema de fiscalización para evitar que las personas sean manipuladas por los políticos. Son preguntas que todavía están por resolverse, ¿no? Bueno, pues con eso terminamos, fíjense, los 3 puntos que nos habíamos marcado, tratamos otras cosas, esa es parte de una clase constructivista, que salgan otras cuestiones y que nos llevemos otras experiencias a partir de lo que se va diciendo. Les agradezco, exacto, Jaime, el caso les agradezco mucho su atención, les compartí allí una información que les puede ser útil, y yo estoy atento a que nos veamos o nos sigamos en redes sociales y nos veamos en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, maestro. Nos Tengo vemos. muchos libros para leer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.